Les doy la bienvenida a nuestra segunda cápsula informativa y continuaremos con los antecedentes y la manera de evolución histórica en cuanto al amparo y el juicio de amparo. Hoy veremos dos personajes sumamente importantes dentro de nuestra historia y nuestra materia, que es Derecho de Amparo 1. Y ustedes se preguntarán que en nuestra clase pasada estábamos hablando de Manuel Crescencio García Rejón. Pues bien, como la imagen lo decía, es considerado como el padre del juicio de amparo. Vimos que en distintas aportaciones como jurista se incrementan eh, a partir de distintas aportaciones en cuanto a la protección y reconocer también aquellas garantías individuales y la manera en que éstas deberían estar justificadas y argumentadas ante las autoridades federales, quienes estaban encargados de realizar como esta interpretación, ¿no? Bueno, Manuel García Rejón y Bernarda de Alcalá fueron sus padres. Él nació el 23 de agosto de 1799 en el actual territorio del estado de Campeche. Junto con Mariano Otero se le considera el padre del juicio de amparo, arquetipo de la defensa constitucional de derechos individuales del mundo. Aquí vamos a hacer un pequeño hincapié, es decir, el juicio de amparo también es conocido en distintos países, como puede ser en España, como es el recurso de casación. Importante entender que aquí es el juicio de amparo. Se involucró intensamente en la política del periodo post-independista, desde conspirar contra Iturbide hasta participar en la elaboración de la Constitución Federal de 1824. Partícipe del Congreso Radical de 1833, como senador, intentó llevar a cabo la primera reforma para separar a la Iglesia del Estado, impulsando para ello varias medidas sobre la ocupación de bienes eclesiásticos, eliminación de la coacción civil para el pago de diezmos y el cumplimiento de los votos monásticos. También intentó reorganización educativa con un control más efectivo por parte del Estado. En 1840, el político liberal presentó un proyecto de la Constitución para el estado de Yucatán. Es aquí donde conectamos los antecedentes del video pasado para realizar esta faceta evolutiva dentro de la Constitución de Yucatán y las aportaciones del mismo. Por lo tanto, consideramos que así, desde la Ley de Amparo de 1936, la normatividad del juicio de amparo evolucionó paulatina y lentamente hasta el 6 de junio del 2011. Desde entonces, su desarrollo y proyección se ha acelerado, logrando ser eficaz y un verdadero mecanismo protector de los derechos humanos existentes y reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Aquí encontramos la base entonces de las aportaciones en cuanto a la obligación de respetar esta Carta Magna, es decir, nuestra materia constitucional, y tiene sentido a todo lo que empezamos a hablar en cuanto a los test de interpretación, la supremacía constitucional encontrada en nuestro artículo 133. Ahora, esta manera constitucional representan estas bases precisas que se generan dentro del juicio de amparo, que como ya empezaremos a ver también en cuanto a su clasificación, porque es directo, porque es indirecto, las maneras de procedencia, ¿no? Lo que estábamos mencionando en cuanto a los agravios, cómo se manifiestan estos agravios y entender la interpretación que se considera para la protección de estos derechos que son básicamente fundamentales, y como bien acaba de decir, en cuanto a esta evolución hablamos de derechos humanos también, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales y también las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regresando a nuestro segundo personaje, quien vamos a desarrollar, es decir, quién fue Mariano Otero. También vimos que está dentro de estas aportaciones en cuanto al juicio de amparo. Mariano Otero nació en Guadalajara el 4 de febrero de 1817. Fue un jurista y político mexicano, diputado constituyente entre 1842 y 1847 y alcalde del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1844. A este notable jurista se le atribuye la autoría junto a Manuel Crescencio Rejón del juicio de amparo, acción judicial de protección constitucional de las garantías individuales. Mariano Otero obtuvo el título de abogado ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Es decir, sus aportaciones como juristas ya se interpretaban tanto de manera local como manera federal. El 3 de mayo de 1843 fue detenido junto a Mariano Riva Palacio y José María Lafroaga y acusado de promover una revolución
debido a las irregularidades presentadas durante el proceso, ideó la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos ante la autoridad a través del juicio de amparo. Conforme a lo anterior, el juicio de amparo es una de las principales aportaciones que el jalisciense Mariano Otero Mestas hizo al derecho mexicano, debido a que es una protección que pueden tener las personas ante los abusos o actos arbitrarios de autoridad, lo cual contribuye a que se mantenga la legalidad. Es uno de los principales principios, es que la legalidad está sumamente relacionada con cada una de las actuaciones de los servidores y de los funcionarios públicos. Otro punto importante es que dentro de sus aportes podemos destacar de este jurista, pues es la presentación del proyecto de ley constitucional de garantías individuales de 1849, en colaboración con senadores como Manuel Robredo, Domingo Ibarra, en que las clasifica de los siguientes rubros. Empezamos a hablar de los conceptos que necesitamos contener para poder promover básicamente el juicio de amparo, poder fundamentarlo, tener las bases sólidas para una representación, que son las garantías de libertad, de seguridad, de propiedad y de igualdad, enumerando las especificaciones que corresponden a cada uno de estos grupos. Asimismo, el proyecto en cuestión asignó que a estas garantías un carácter universal para proteger frente el poder público del Estado a todos los habitantes de la República sin contraer su goce a los nacionales. Recordemos que con base en estas relaciones también comienza la parte de la reciprocidad internacional y México comienza a estudiar distintos sistemas en cuanto a los tratados internacionales y sus relaciones o intereses con otros países. Y a manera de resumen, pues también mencionamos que estos personajes son considerados la base para que nosotros tengamos el estudio tanto doctrinario, legal y, por supuesto, en materia de interpretación que nos lleva a la evolución que tuvimos a partir de nuestra reforma constitucional del 2011 y también, ¿por qué no?, mediante esta figura de protección ante las autoridades, el avance que se obtuvo en materia penal, es decir, en los procesos penales en nuestro sistema acusatorio, en cuanto a esa vulnerabilidad que también se puede encontrar estando bajo un proceso como tal. Continuaremos en nuestra siguiente cápsula informativa con la siguiente unidad, que corresponde ya a hablar de esta clasificación del amparo, tanto directo como indirecto, los conceptos generales y las características de cada uno de ellos. Gracias por su atención.